Hola, soy Ceali Gardón y te invito a compartir este tiempo virtual en Web Cuba, una propuesta informativa que te actualiza de lo más importante acontecido esta semana en nuestro país. En esta emisión actualizaremos sobre el registro de 2 nuevas vacunas cubanas para el enfrentamiento a la COVID-19. Más adelante ofreceremos detalles de la creación del Instituto de Información y Comunicación Social. Y antes de finalizar, nos acercaremos a las celebraciones por el aniversario 60 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Somos Web Cuba, juntos desplegando la verdad. El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, dijo esta semana que Cuba enfrenta el episodio más difícil en su lucha contra la COVID-19, con una amplia dispersión y transmisión del virus. Las cifras diarias superan los 8.000 casos. De ahí que la más efectiva de las estrategias sea el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias y avanzar en el proceso de vacunación con los 3 inmunógenos cubanos. ¿Cuál es la situación actual de la COVID-19 en Cuba? El país se mantiene entre las 5 naciones de América Latina y el Caribe con mayor número de nuevos contagios y fallecidos cada día por la enfermedad. Los mayores niveles de transmisión del coronavirus durante este mes tienen lugar en las provincias de La Habana, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Pinar del Río, Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey, Artemisa y Villa Clara, territorios donde se concentran el 76% de los diagnosticados en agosto. De igual forma, resulta alarmante el elevado contagio en edades pediátricas y la alta positividad en general. También se suma que predomina la variante Delta, la de mayor contagiosidad, con presencia en todas las provincias cubanas, pues hasta el 15 de agosto ocupaba el 92% de las muestras procesadas en el mes. Los pronósticos a corto plazo estiman la persistencia de una alta incidencia de casos por encima de los 8.000, así como un muy elevado número de contagiados y fallecidos en las próximas semanas. No obstante, las proyecciones prevén un descenso de los casos confirmados y activos a finales de septiembre, teniendo en cuenta el plan de vacunación previsto para el periodo de julio a octubre. Y sí, Cuba tiene 3 vacunas en uso de emergencia contra la COVID-19. Primero fue Abdala, del CIGB, y ahora Soberana 02 y Soberana Plus, del Instituto Finlay de Vacunas. Todas, después de un largo y riguroso proceso de evaluación, cumplen con los estándares requeridos y tienen una eficacia en la prevención de formas sintomáticas de la enfermedad superior al 90%. ¿Son eficaces las vacunas cubanas? Con una eficacia contra la enfermedad sintomática de 92,28% para Abdala y de 91,2% en el esquema heterólogo de Soberana 02 más Soberana Plus, estas vacunas anti-COVID-19 constituyen las únicas con autorizo desarrolladas y producidas en América Latina y el Caribe, y ambas se mostraron 100% eficaces en la prevención de las formas graves de la enfermedad y de la muerte. Además, esas formulaciones generan un efecto neutralizante ante las variantes de preocupación del SARS-CoV-2, entre ellas la Delta, predominante en el territorio. Y su efectividad. Hasta el 14 de agosto, solo el 0,96% de las personas completamente vacunadas, 2.6 millones, se habían infectado con el virus. Solo el 0,0044% habían fallecido y se evidenció una baja tasa de efectos secundarios. Pero, ¿qué permite su autorizo? Los autorizos de uso de emergencia de estos inmunógenos acercan a la isla a convertirse en el primer país en inmunizar a toda su población con una vacuna propia, antes de que concluya el 2021, en momentos cuando se atraviesa el peor escenario epidemiológico. ¿Necesitan la aprobación de la OMS? Los científicos cubanos se han interesado por la precalificación de la Organización Mundial de la Salud para sus vacunas, aunque ese paso no determina el empleo de los inmunógenos en el país o su comercialización. Mientras, los ensayos clínicos con Abdala y las Soberanas continúan con vistas a su uso en edades pediátricas, y Soberana Plus también se estudia para su aplicación en convalecientes. Por otra parte, los esfuerzos de la ciencia cubana no se detienen ahí y avanzan las investigaciones con otros 2 candidatos vacunales, Manvisa y Soberana 01. No obstante, las vacunas por sí solas no van a detener el SARS-CoV-2. A la par deben mantenerse las medidas higiénico-sanitarias.
Y esta semana es noticia la creación del Instituto de Información y Comunicación Social, un nuevo organismo de la Administración Central del Estado cuyo objetivo es conducir y controlar la política de comunicación social del gobierno y el Estado cubano y ayudar a fomentar una cultura del debate, del diálogo y el consenso en nuestra sociedad. Con su creación al amparo del Decreto Ley número 41 de la Gaceta Oficial, queda extinto el Instituto Cubano de Radio y Televisión. ¿Qué cosa sería el Instituto de Información y Comunicación Social? Un organismo de la Administración Central del Estado que tendría en su misión principal, como bien está recogido en el artículo 2 de este decreto ley, pues contribuir a fomentar cultura del diálogo en la sociedad, contribuir a construir el consenso dentro de la sociedad cubana en un momento en el que estamos cada vez más necesitados de que esa cultura del diálogo y ese consenso tenga la participación de todos los ciudadanos. La gestación del Instituto de Información y Comunicación, ICS en sus siglas, llega tras 9 años de profundo debate e intensa investigación científica, en los cuales se decidieron principios, funciones y normas que pautan la política de comunicación del Estado y del gobierno cubanos. De esta manera se revisaron todos los planteamientos vertidos durante los más recientes congresos del UPEC y la HS. Igualmente se examinaron 82 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, a la vez que se hizo un amplio estudio de derecho comparado en materia comunicacional. Se tuvieron en cuenta además todas las normas jurídicas que existían en Cuba respecto al sector y se visitaron provincias para intercambiar de forma directa con los profesionales de la comunicación. Si algo se debe entender sobre la creación del nuevo instituto y la desaparición del ICRT es que se ha diseñado desde hace varios años y su objetivo es contribuir a resolver los problemas estructurales de la prensa y la comunicación en la sociedad cubana. Y esta semana ha sido tendencia en redes sociales el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba, un tema recurrente en medios nacionales e internacionales. Nuestro presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha calificado esta política como genocida por su objetivo de asfixiar los diferentes sectores de la economía cubana. Medios de prensa internacionales reconocieron esta semana las dificultades que representa para el gobierno cubano importar alimentos, medicinas, productos agrícolas y equipos médicos. Todo esto agravado en un contexto pandémico que ha sumado una crisis global de la que Cuba no queda exenta. Si bien el bloqueo no impide a otros países comercializar con Cuba, los productos que poseen un 10% de contenido creado por Estados Unidos deben obtener una licencia en el país norteamericano para exportarlos a la isla. Hablar de la realidad cubana no se puede obviar el bloqueo, porque el bloqueo es económico, es financiero, pero es científico, es cultural, es familiar, es extraterritorial cuando estamos hablando de que entonces también afecta a otros países. Entonces tiene una incidencia meridiana en la realidad cubana y una incidencia que obviamente es negativa en todos los sentidos. El mantenimiento del bloqueo lo que hace es asfixiarnos cada vez más con medidas mucho más restrictivas, mucho más violentas. O sea, porque si vamos a hablar de violencia, el bloqueo es la mayor violencia que se ejerce hoy día sobre el pueblo cubano, que no es ético ni moral pedirle cambios a Cuba sin hablar primero del bloqueo. Yo siempre digo que para mí es abajo el bloqueo por delante y después nos sentamos a hablar. Yo pienso primero que a los jóvenes hay que escucharlos más. Los jóvenes son producto de una experiencia que no es la nuestra. Y no podemos esperar que reaccionen a nuestros códigos. Cuando nosotros éramos jóvenes, a nosotros nos decían, párense de cabeza y nos parábamos. Y después preguntábamos, bueno, ¿y por qué estamos de cabeza? No podemos exigirle eso a los jóvenes de ahora. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia fue otra. Y nuestra juventud vio en muy pocos años milagros que estaba pidiendo el pueblo cubano por décadas. Y de pronto se produjeron esos milagros. Los produjo la revolución. Y eso creó en nuestros padres y en nosotros una confianza ciega en la revolución. Porque nosotros lo vimos, lo vivimos. Yo pertenezco a la primera generación de cubanos posiblemente que pudo masivamente ir a las universidades del país.
Y entonces tenemos que hablar más con ellos, sencillamente. Tenemos que explicarles más estas cosas. Y yo pienso que también que tenemos que incorporarlos más a la construcción concreta, porque la conciencia se adquiere trabajando. O sea, la conciencia se adquiere con la experiencia. Y tenemos que ser menos paternalistas con ellos y dejarlos que también ellos se sientan protagonistas de sus decisiones, de su vida, de lo que se hace en su barrio, en su escuela. Pero yo sigo pensando que la juventud cubana es la mejor juventud del mundo. Esto que acabamos de ver es parte de una entrevista al héroe de la República de Cuba, René González. Podrás verla completa esta semana en las redes digitales del medio Cuba en Directo. Este 23 de agosto la Federación de Mujeres Cubanas celebró su aniversario 61. Desde el inicio de sus proyectos, concebidos por Fidel y Vilma Espín, la organización es heredera de políticas y programas que defienden la equidad de género. Sobre sus retos actuales, hablamos ahora. La Federación de Mujeres Cubanas también celebra su 61 aniversario, en un contexto muy diferente. Estamos hablando de una pandemia que más de un año y medio está golpeando a las familias cubanas. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Estamos acostumbradas en un acto en una plaza, estamos acostumbradas que esa familia saca para las calles los dulces, todas las iniciativas creadoras, los niños. Bueno, la esencia de nuestras actividades van a ser con pequeñas personas, manteniendo el distanciamiento, pero tenemos que reconocer, sí, es verdad, tenemos que reconocer a aquella fundadora, que gracias a ella estamos aquí, aquella trabajadora social que era responsable de la mensajería, de visitar personas vulnerables, de ir a buscar el medicamento a la farmacia, aquel personal de la salud que trabaja en una institución, ya sea un centro de entrenamiento, ya sea un hospital, pero vive con la comunidad, que también es parte de la familia. Que hablar de nuestra científica, más del 62% de esa fuerza es femenina. Tenemos que reconocer, porque cuando hablamos de Aldala, de Soberana, de Mambisa, ahí tenemos, de otros candidatos vacunales, tenemos la presencia de la mujer. También es el momento para reconocerla en su comunidad. La FMC es para siempre, porque ahora estamos un grupo de federadas y un grupo de cuadros profesionales, pero esto ha sido una continuidad. Federación de Mujeres Cubanas, unidas en unas palabras, cubanas. Y como te adelantamos la semana pasada, hoy te hablamos sobre el aniversario 60 de la UNIAC. La jornada de celebraciones incluyó exhibición, presentaciones de libros y coloquios. Web Cuba te trae los detalles. El 22 de agosto, la Unión de Artistas y Escritores de Cuba celebró su 60 aniversario de fundada, pero las actividades iniciaron desde el día 18 y durante 5 días la música, la poesía, la literatura y la plástica tomaron la sede de esa institución. Pero, ¿cómo llega la UNIAC a sus 6 décadas de creada? Muy buena salud desde el punto de vista de mantener activo a sus miembros, de que tengan un grado de participación, que se sientan que han sido parte de todo este proceso. En el festejo se reconocieron a trabajadores destacados, se entregó el sello conmemorativo por la efeméride a destacados representantes de la intelectualidad cubana, además se recordó la impronta de algunas personalidades. En representación de la plástica se inauguró la muestra colectiva Aquí estamos. Las letras también tuvieron su espacio, se presentó el libro Lo primero que hay que salvar, intervenciones de Fidel en la UNIAC, y la música de nobles y reconocidos artistas fue el cierre de cada jornada. La participación del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el acto conmemorativo, demostró el vínculo innegable entre la intelectualidad y el gobierno cubano. Aún así, quedan muchos retos. Tenemos que abrirnos a un crecimiento y renovar las filas de la UNIAC con generaciones más jóvenes de creadores que tengan obras y que tengan, digamos, la posibilidad de revitalizar nuestras energías. Entonces me parece que la UNIAC en estos tiempos tiene un reto significativo, porque no se trata solamente de trabajar con las personas que fueron fundadores de la UNIAC, sino de ir incluyendo en base a la calidad y al resultado del trabajo
otras personas que se van sumando. Creo que la Unión tiene que nutrirse de jóvenes, pero sobre todo tiene que nutrirse de talentos jóvenes. Y además confrontar nuestras creaciones, confrontar, hablar, dialogar. Eso es una de las cosas importantes, que es una de las premisas, digamos, fundacionales de la UNEAC, el diálogo en respeto entre creadores de diferentes tendencias y generaciones. La UNEAD, encaminada a promover los más altos valores estéticos y éticos en la creación, tiene también como reto atemperarse a los tiempos que vive la Cuba actual. Aún así, las numerosas iniciativas de artistas y escritores en medio de la pandemia constituyen pruebas del compromiso con el destino de la cultura nacional. Esto fue solo un acercamiento al tema de las micro, pequeñas y medianas empresas. Si quieres más detalles, los puedes encontrar en el Decreto Ley número 46, disponible en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, y también puedes ir a la página de Facebook de la consultoría Auge. Y antes de terminar, te adelantamos que el Ministerio de Educación ofrecerá detalles sobre el reinicio del curso escolar. La concepción de cada provincia estará dada según su situación sanitaria. Sobre este y otros temas que marcarán tendencia durante esta semana estaremos hablando aquí en Web Cuba el próximo sábado a las 9 de la mañana. Por el momento me despido con la invitación a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos Web Cuba, juntos desplegando la verdad. Hasta la próxima.